Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al estudio de la carta a los romanos que semana a semana, con el favor de Dios, estamos observando en la versión Reina Valera revisada 1960 y continuamos con el capítulo 15, versículo 9, en el que vamos a estar estudiando, sabiendo plenamente que la palabra de Dios es y ha sido inspirada por el poder del Espíritu Santo, y esta misma nos sirve, nos purifica, nos transforma, nos edifica, todo ello para la gloria de Dios. Y bien, pues pareciera ya que en estas clases que hemos estado aprendiendo muchísimo sobre nuestro comportamiento, cómo reaccionar ante las opiniones de los débiles como de los fuertes, cómo debemos nosotros de responder con nuestro testimonio. Y bueno, pues vamos a observar el versículo 9, no sin antes recordar que los versículos anteriores de este capítulo, pero específicamente el 8 y el 7, nos hablan de la redención, la justificación, la circuncisión y todo ello que es un servicio de parte del Señor Jesucristo, específicamente para el pueblo de Dios y en los que los gentiles alcanzan la bendición. Y en ello también vemos cómo el Espíritu Santo nos muestra que ese servicio de parte del Señor Jesucristo viene a traer confirmación y bendición a los que somos adoptados por el Padre Celestial. Muy bien, pues vamos ahora a abrir nuestra Biblia en Romanos capítulo 15, versículo 9. Y acá en este versículo podemos trazarlo en tres partes, y esto es algo hermoso, precioso, puesto como le venía yo diciendo hace unos segundos, después de que hemos observado en los versículos anteriores el milagro, la bendición de la elección, que estudiamos muy bien en los capítulos 9, 10 y 11, vemos cómo el apóstol Pablo, casi terminando su carta, hace el señalamiento para recordar a la iglesia cómo Jesucristo, su sacrificio, ha rescatado, ha redimido, y por ello nosotros debemos de glorificar a Dios. Y es precisamente el título de esta clase, de este estudio, glorificando a Dios. Dice el versículo 9: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Muy bien. Amados santos, hermanos en la fe, es tan hermoso ver ante los ojos espirituales la preciosa elección del Padre Celestial. El que nada es por menospreciarse, que el Señor Jesucristo en obediencia y en amor se haya humillado y el mismo Padre Celestial se haya manifestado en carne en la presencia del Señor Jesucristo para redimirnos. Es tan interesante ver cómo nosotros nos tenemos que recibir los unos a los otros como cristianos para la gloria de Dios, y cómo la circuncisión mostró esta verdad de Dios para confirmar lo que había el Padre Celestial prometido o hecho promesa a Jacob, a Isaac, a los padres. Y esto es tan hermoso porque alcanzamos esa bendición. ¿Cómo no hemos de alabar a Dios cuando hemos sido redimidos? ¿Cómo no hemos de glorificar a Dios a través de nuestras vidas? Porque hemos sido rescatados. Y sabe usted que la primera frase que vamos a observar del versículo 9 dice de la siguiente manera: y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Muy bien, este versículo enseña que los gentiles por la misericordia glorifican a Dios. Esto exige que el servicio de Cristo sea tanto para los judíos como para los gentiles. Indudablemente es así, por cuanto vino como siervo para las promesas de salvación se cumplieran para los judíos y se extendiesen también para los gentiles. La alabanza a Dios parte de los judíos, descansa en una manifestación de la fidelidad del Señor. Esto es tan hermoso. Quiere decir, la alabanza de los judíos, el glorificar a Dios, descansa en la fidelidad que Dios ha tenido para con su pueblo. Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Mientras que para los gentiles es principalmente una manifestación de misericordia.
La grandeza de la obra del servicio del Señor Jesucristo es que llevó a cabo una operación salvífica de alcance universal, resolviendo la situación de pecado para todos los pueblos, tanto judíos como gentiles, y es una admirable expresión de misericordia, que bien lo explicó el apóstol Pablo, lo escribió en Romanos capítulo 11, versículo 32, que solamente lo menciono. Dios cumplió de esta manera esa bendita promesa hecha a Abraham y que Pablo la recuerda en Romanos capítulo 4, versículo 9, y a la vez justifica tanto judíos como a gentiles, Romanos 3, 29. Y veamos este mismo versículo, el versículo 9. Vuelvo a leerlo, pero vamos a hacer énfasis en una pequeña frase que dice como está escrito. Es decir, la redención, la circuncisión, la justificación, viene a ser todo ello, parafraseo, el cumplimiento de las promesas que Dios hizo a Abraham y que son cumplidas y se cumplen en la persona del Señor Jesucristo, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Y la frase a observar ahorita es como está escrito. Las tres divisiones del Antiguo Testamento están presentes en estos versículos que siguen, los que vamos a estudiar en las próximas clases. Por ejemplo, los salmos, la ley y los profetas, que bien también se menciona en Lucas capítulo 24, versículo 44. La primera cita será del Salmo 18, verso 49, que es tomada literalmente de las 70. Ahora, si nosotros vemos cuando el Espíritu Santo en la pluma de Pablo, después que él dice, como está escrito, ¿qué es lo que está escrito? Bueno, menciona, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu pueblo. Agárreme y por favor sígame con cuidado. Si la circuncisión nos está hablando y apuntando, Antiguo Testamento, a la redención hecha por el Señor Jesucristo, justificación, el rescate, entonces esto es motivo de alabanza, de glorificar a Dios. Los judíos por la fidelidad que Dios le ha tenido a su pueblo, y nosotros porque Dios ha tenido misericordia para con nosotros. Es el Espíritu Santo que menciona en el libro a los Romanos, que aunque la infidelidad del pueblo de Dios, Dios fue fiel y es fiel con Israel. Y nosotros alcanzamos por su misericordia la salvación, injertados al bendito pueblo de Dios. Proféticamente Cristo mismo alaba la obra salvífica de Dios en medio de los gentiles. Es una expresión de alabanza del siervo sufriente, semejante a la que se aplica en otro salmo que solamente menciono, pero sí digo yo que le recuerdo, es el Salmo 22, verso 22, y que dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y aunque el sujeto, póngale cuidado, aunque el sujeto en el versículo es el Señor Jesucristo, Cristo mismo, los gentiles son llamados a unirse a la alabanza de Dios. Permítame tantito. Es el mismo Señor Jesucristo que alaba, que expresa, permítame el término, la alabanza, la gloria a Dios por el rescate, por la salvación, por la elección hecha a través de su sacrificio, y que se cumple la promesa que Dios había hecho a Abraham y a los gentiles, los que no son judíos de nacionalidad, por misericordia, a los primeros por fidelidad, bendita fidelidad de parte de Dios, y a nosotros por misericordia. Dios congrega en Cristo un numeroso de pueblo de todas las naciones que alaban por su misericordia la salvación. Judíos, chinos, japoneses, mexicanos, colombianos, elegidos desde antes de la fundación del mundo, sellados por el poder del Espíritu Santo, comprados con la sangre de Cristo. Ahora formamos parte del cuerpo de Cristo. Ahora formamos parte de esa gran muchedumbre en la cual nosotros somos injertados al pueblo de Dios por misericordia.
y en las que nos debe de llevar a fidelidad para con Dios, a la gloria a Dios. Y la fidelidad tiene que ver con Israel, por supuesto, ya que el cumplimiento, mis amados hermanos en la fe, de estas promesas es para la descendencia de Abraham, mientras que la alabanza, póngale cuidado, a la que se convoca también a los gentiles tiene que ver con la misericordia que él tuvo salvando por gracia a quienes no eran herederos de la promesa alguna. ¿Quiénes? Los que no eran judíos de nacionalidad. Es su misericordia, es su bondad la que a mí me ha rescatado a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Me ha alcanzado. A los que son borrachos, adúlteros, afeminados, maldicientes, estafadores, que no eran judíos de nacionalidad, a ellos, y que Dios los ha elegido desde antes de la fundación del mundo, ha extendido, qué hermoso, ha extendido su mano, y el Espíritu Santo los ha sellado, los ha colocado en el reino de luz, formando parte de esa muchedumbre, de esos granos de arena, de esas estrellas que son descendencia por fe de Abraham. Amados santos en la fe, vayamos al versículo 10 del capítulo 15 de la carta a los Romanos, porque acá hay una invitación. Una invitación después de que yo veo con ojos espirituales. Dios mío, la promesa Dios se la dio a Abraham, padre de fe. Y entonces si leemos y nosotros entre paréntesis estudiamos Romanos 9, 10 y 11, la elección del pueblo de Dios, en donde Dios no ha dejado de ser fiel para con su pueblo, y que acaso Dios invalidará sus promesas con el pueblo de Dios cuando fue infiel, de ninguna manera. Entonces pone y mueve a celos con los que no son judíos de nacionalidad, y esos que somos nosotros alcanzamos el perdón de nuestros pecados, la justificación a través de la sangre de Cristo, la redención a través del sacrificio expiatorio y la vida eterna a través del sello del poder del Espíritu Santo, la obra completa de redención. ¿Cómo no hemos de alabar a ese Dios vivo? Y esto es increíble, amados hermanos en la fe, que no es a través de rezos, ritos ceremoniales, misas, peregrinaciones, yendo de rodillas a Chalma, yendo de rodillas a Ibagué o a cualquier otro lugar en la que yo puedo ser salvo. No, es por la misericordia de Dios. Y Pablo lo escribe, no es del que corre, no es del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Y es esa bendita misericordia la que alcanza a los elegidos de Dios. No es de que usted haya nacido en cuna cristiana, no es de que usted sea o compadre del arzobispo, compadre del pastor titular, de ninguna manera. Es la gracia de Dios. ¿Cómo no hemos de estar alegres? ¿Cómo no hemos de estar llenos de júbilo para la honra y la gloria de Dios cuando me ha rescatado, me ha salvado? Y es una invitación de parte del Señor Jesucristo para el pueblo y para los gentiles. Dice Romanos capítulo 15, versículo 10. Sígame por favor. Y otra vez dice: alegraos. ¿Quién es? Gentiles. ¿Con quién? Con Israel, con su pueblo. Fíjese usted, acá notamos dos. Otra vez dice, es una invitación, repite la invitación. ¿A quién? A los gentiles. Alegraos, gentiles. ¿Con quiénes? Con los que les dio la promesa, a los de la misericordia. A nosotros nos dice, alégrate con los de la promesa. Y la fórmula, y otra vez, en otro lugar dice, y que sirve de introducción a una nueva referencia del Antiguo Testamento, concretamente en este caso de la ley, que es tomada de Deuteronomio capítulo 32, verso 43. En el texto, los gentiles son invitados a alabar a Dios en medio de su pueblo. Y es una referencia directa a Israel. Los pueblos son convocados para celebrar la victoria de Dios sobre sus enemigos. Efesios capítulo 4.
¿Qué es eso de que subió? El mismo que descendió y predicó ¿a quiénes? Efesios 4, primera carta de Pedro, capítulo 4. A esos seres espirituales llega el Señor Jesucristo hasta el centro de la tierra, dice el Espíritu Santo, y anuncia su victoria, que ha vencido la muerte, que ha vencido al pecado, que ha vencido al mundo. Y en esos, del seno de Abraham, los lleva, como el apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 4, y los presenta como un comandante en jefe, permítame la expresión, delante del rey, presentando ¿quién? La victoria. Esa victoria de la que él tiene, esa victoria donde él mismo puso su vida para volverla a tomar. Hablo del Señor Jesucristo. Esa victoria donde presenta el botín. ¿Quiénes son ese botín? Los santos del Antiguo Testamento. Y esos santos del Antiguo Testamento los presenta delante de Dios, y en esta dispensación nueva testamentaria, Jesucristo está presentando a los salvos redimidos con su sangre. Y todos los pueblos son convocados para celebrar esa victoria sobre sus enemigos en el tiempo presente. Estos salvos, tanto judíos como gentiles, son un solo cuerpo en Cristo, un solo pueblo espiritual. Lo menciono nada más, está en Efesios capítulo 2, verso 14 al 16. Y las bendiciones salvíficas, póngale cuidado, las bendiciones salvíficas alcanzan a todos sin limitación alguna. Por ello, los gentiles, unidos a los salvos de Israel, son llamados a alabar a Dios por las bendiciones que les alcanzan en Cristo Jesús. Bendita promesa desde Génesis capítulo 3:15 por tu evangelio. Bendita promesa que el Padre Celestial le hace a Abraham. La promesa de redención, la promesa de justificación, en donde hay una señal externa para que el judío recuerde esa promesa, que se lo llama circuncisión. Y en el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, en la pluma de Pablo, capítulo 2 de la carta a los Romanos, nos enseña: no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión exterior, parafraseo, sino el que lo es de lo interior. Y el que cambia, el que transforma, el que da vida eterna, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo llama a alabar a esos elegidos, a los santos de Israel, a los santos gentiles, por las bendiciones que hemos alcanzado y recibido con su gracia por la salvación. Vayamos al versículo 11, mis amados hermanos en la fe, porque vemos la invitación a Israel y a las naciones de la tierra. ¿Cómo no hemos de alabarle, exaltarle, glorificar su santo nombre por la salvación? ¡Qué regalo tan maravilloso! ¿Qué quiere decir otra vez? ¿Quiere decir que yo me tengo que bautizar para ser salvo? No, Señor. ¿Quiere decir que yo tengo que aplicar, ir con el rabino y circuncidarme? No, Señor. Pablo, de una manera sarcástica, permítame la expresión, dice: ¿crees que sea eso? Entonces mutílate. Y en Efesios capítulo 2, versos 8 y 9, manifiesta el Espíritu Santo en la pluma de Pablo: no es por obras para que nadie se gloríe. ¿Qué quiere decir? Que alcanzamos la bendición que se le dio como promesa al pueblo de Israel, a los padres, a los patriarcas, y que nosotros, por ese celo santo, bendito de parte de Dios, que pone la gracia en nosotros para ser redimidos. Dice el versículo 11, y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Mediante la fórmula "y otra vez" se introduce una nueva referencia del Antiguo Testamento, tomada también de los Salmos 117, versículo 1. Y es tomada también de las 70, que enfatiza de nuevo la alabanza de ¿quiénes? De los gentiles. Pudiéramos decir, mis amados hermanos en la fe,
que todos estos versículos pueden ser un himno de alabanza, de adoración por la misericordia de Dios para con nosotros. Esta palabra alabad que nosotros vemos en este versículo 11, es la palabra 134 de tu diccionario griego, aineo, y nos habla de alabar a Dios exclusivamente. Alabar, es decir, la palabra alabar tiene la raíz, la idea, la intención de alabar exclusivamente a Dios. Porque alguien puede alabar una canción a una persona, alabar al novio o ponerle y ensalzar a otra persona. Aquí en este versículo es claro el Espíritu Santo diciéndonos que la invitación a la alabanza comprende aquí tanto a Israel como a las naciones de la tierra a referirse a alabar a Dios. Y este versículo habla a todos los pueblos. Y los textos aplicados por el apóstol tienen como motivo sustentar la idea del conjunto tanto de judíos como gentiles, uno solo en Cristo. ¿A quiénes? A quienes hemos alcanzado la salvación de Dios. Ya no hay judíos, ya no hay griegos, somos uno a través de la redención en Cristo Jesús. Sigamos en este versículo 11, porque hemos visto la palabra alabad. Ahora la palabra magnificarle. Esta invitación prosigue en este mismo sentido. Esta palabra magnificarle, que es la palabra 1867 de tu diccionario griego, y fíjate, estaba yo meditando en esto. Alguien pudo haber mencionado, es que en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, vemos que no hay ninguna palabra que nos diga que debemos de batir las manos o de aplaudir en la alabanza. ¿Cómo no? Es que eso es del Antiguo Testamento, mi hermano. Algunos dirán los salmos, batir las manos, aplaudir para el Señor. Pero nosotros, si nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, vemos que esta palabra magnificadle es una palabra apineo en el griego, que se escribe al español para aplaudir, magnificar, alabar. Quiere decir que en la alabanza que es para la gloria de Dios, incluye aplaudir, batir las manos, alabar. ¿A quién? A Jehová de los ejércitos. Motivo, agradecimiento. Propósito, gloria a Dios. Causa, mi redención. ¿Cómo no he de alabar a mi Dios? ¿Cómo no he de exaltarle? ¿Cómo no he de aplaudirle con todo mi corazón cuando está la alabanza que viene a Jehová de los ejércitos? A aplaudirle, batir las manos, alabarle. Y están invitados todos los pueblos, los unos y los otros, Israel y las naciones. Todos son convocados para ensalzar al único Dios vivo, a Jehová de los ejércitos. Todos nos hemos de unir en alabanza al Señor. Esto es magnífico, esto es hermoso. ¿Por qué? Porque somos uno en Cristo Jesús. Efesios, en Él, en Cristo. Hemos sido redimidos en Él. ¿En quién? En Cristo. Ya no hay, vuelvo a decirlo, judíos, gentiles. Hemos sido salvados, el pueblo de Dios, por fidelidad de parte de Dios. Y nosotros por misericordia. A Dios le da la promesa a Abraham, otra vez, le da la promesa y esa promesa se mantiene fiel aunque le rechazaron. Romanos 9, 10 y 11. Y nosotros alcanzamos esa redención, esa salvación y ese cumplimiento de promesa que Dios hizo a Abraham, y se cumplen en la persona del Señor Jesucristo, y la alcanzamos nosotros por su bendita misericordia. No hay tal cosa en la que yo puedo decir, ¿sabe? Es que iba yo todos los domingos a misa, iba yo todos los domingos a los ritos ceremoniales, iba yo todos los domingos a la iglesia cristiana que estaba en la esquina. No, Señor. La salvación es un regalo de Dios, misericordia. Y esta palabra misericordia tiene la idea de alguien que se pone al lado de un miserable.
de alguien que no puede alcanzar algo, de alguien que le hace el favor al que no puede completar para hacer algo. Y es Dios en la persona del Señor Jesucristo, que se pone en nuestro lugar, recibe el castigo que usted y yo merecíamos, aplastando el pecado, venciendo la muerte, venciendo al mundo, venciendo todas las maldades, estrategias de Satanás, venciendo a Satanás, teniendo victoria, anunciando su victoria y dándonos vida eterna. ¿Cómo no hemos de alabar a nuestro Dios? ¿Cómo no hemos de exaltarle? Primeramente con nuestra vida. Ya que usted y yo hemos entendido, magnificarle, aplaudir, alabar. Todos somos llamados a alabar, exaltar, aplaudirle a Dios en la alabanza y en la adoración, pero desde lo más profundo de nuestro corazón. Vayamos al versículo 12. Veamos la última referencia de los profetas. Romanos capítulo 15, versículo 12. Dice la escritura: y otra vez dice Isaías: estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles, ¿qué dice? Esperan en él. Muy bien. La frase otra vez dice Isaías. Habiendo citado, mis amados hermanos en la fe, los salmos, la ley, apela ahora a los profetas, con lo que la triple división del Antiguo Testamento está presente. Y es ahora que Pablo cita al profeta Isaías. Y si es tan amable, vaya usted al Antiguo Testamento, diríjase al libro de Isaías en el capítulo 11, apúntele, capítulo 11, versículo 1 y versículo 10. Y en estos dos versículos vemos una combinación de los dos textos tomados de las 70, pero muy bien. Pablo cita a Isaías, que dice Isaías 11, 1 y 10. Versículo 1, muy bien. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces. Versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. Esta frase que nosotros vemos, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir a los gentiles, vemos que está en Isaías capítulo 11, verso 1 y 10, y en Romanos capítulo 15, versículo 12. Ahora, póngale cuidado si es tan amable. La referencia a la raíz de Isaí es una fórmula para referirse ¿a quién? Al Mesías prometido, descendiente de Isaí, pero sobre toda la raíz que lo sustenta en el cumplimiento de pacto con David. Y es necesario tener presente la ascendencia de nuestro Señor según la carne, como el apóstol indica a su colaborador Timoteo. Voy a leer algunos versículos en los que yo le suplico, primero anote el pasaje para después usted lo compruebe en su Biblia. Por ejemplo, segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Muy bien. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. ¿Y qué es lo que nos está diciendo el Espíritu Santo en cuanto al linaje de David? Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 8. Y el Espíritu Santo dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Y si usted lee Romanos capítulo 5, 9, 8, hablan que Jesús es Dios por sobre todas las cosas.
Vamos al Salmo capítulo 2, mis amados hermanos en la fe. Salmos capítulo 2, versículos 6 al 9. Y dice la escritura: pero yo he puesto mi ley, mi rey, sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia a las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Versículo 9. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Amados santos en la fe, vemos a la luz de la palabra de Dios cómo en este precioso salmo el futuro se levantará, el Mesías prometido, para regir las naciones con autoridad, estableciendo el reino de Dios en la tierra antes de la consumación de todo cuanto existe y la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿En dónde? En el milenio. Y Jesús reinará en el milenio sobre todas las naciones. Regrese, si es tan amable, por favor, a Romanos capítulo 15, en el verso 12. Qué importante es que usted haga sus anotaciones. Por eso siempre les recomiendo que tenga su Biblia, que tengan también su cuaderno, porque este es un estudio en el que estamos llevando verso a verso, para no perderle el hilo. Muy bien. Y dice el versículo 12, lo leo. Otra vez dice Isaías, leímos Isaías: estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Hablamos del milenio. Los gentiles, ¿qué dice la Biblia? Esperarán en él. ¿Qué nos dice esta frase? Bendita muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Bendito sacrificio expiatorio. Bendita resurrección que venció a la muerte. El mismo Espíritu de Cristo levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo. Y la muerte de Cristo, primer carta de Pedro, no era una muerte como la de cuando se murió don Pancho, que no era cristiano, que lo separó eternamente de parte de Dios y lo llevó al infierno. En el caso de Cristo, su cuerpo fue separado por el pecado que fue puesto por causa de nosotros, haciéndolo pecado. Y el propio Espíritu Santo levanta de entre los muertos, el propio Espíritu de Cristo levanta de entre los muertos al Señor Jesucristo, venciendo ante a la muerte. Y por la resurrección se convierte en la esperanza de todos los gentiles. Y esa es nuestra esperanza. Primer carta a los Corintios capítulo 15. Si la resurrección, mis amados hermanos, no es una realidad, no es una verdad, seríamos los más conmiserables. Estaríamos predicando mentiras. No habría esperanza. Sería todo simplemente un cotorreo, un cuento. Pero la resurrección, mis amados hermanos en la fe, es un hecho real en la que Jesucristo venció a la muerte. Y para nosotros es una esperanza que no excluye a nadie que crea en la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Esa esperanza no solo es escatológica para la gloria, sino para el tiempo presente a todos aquellos creyentes. Colosenses 1:27. Y los gentiles podemos esperar ahora, ¿en quién? En Cristo. Efesios 1:12. Antes de que se levante a reinar. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es nuestra promesa, nuestra garantía de esa redención, de la glorificación? Porque vamos esto es hermoso, ¿verdad? Vamos a tener un cuerpo glorificado, el mismo cuerpo pero transformado. Ya los que están ahorita en Cristo Jesús, que ya partieron,
tiene un cuerpo intermedio de acuerdo a lo que dice Apocalipsis. Cuando sea el arrebatamiento en un abrir y cerrar de ojos, vamos a ser transformados, teniendo un cuerpo semejante al del Señor Jesucristo. Pero el cuerpo de las personas que están ahorita en los panteones se va a levantar y va a resucitar con un cuerpo glorificado. Y la esperanza para que eso suceda, mis amados hermanos, es creer, poner, depositar de manera total nuestra esperanza y nuestra confianza y la credibilidad en el hecho sobrenatural de la resurrección del Señor Jesucristo. Vayamos a Romanos capítulo 15, versículo 13, mis amados hermanos en la fe. Muy bien. Dice la Biblia, ¿qué esperanza? Dios mío. Guerras, rumores de guerras, traiciones entre cristianos, murmuraciones, nacimiento de sectas, persecuciones. ¿Cuál es tu esperanza? Si tu esperanza es el mundo, amigo, hermano en la fe, u oyente, vas a fracasar y a caer. Pero si tu esperanza está en la resurrección del Señor Jesucristo, de que algún día le veremos cara a cara, que nuestro paso por este planeta, primera carta de Pedro, es transitorio, que es únicamente 70, 80 años a lo máximo, 90, Dios mío, y después de eso, en la esperanza de que vamos a ver cara a cara al Señor Jesucristo, Dios mío, es una esperanza que no avergüenza. Ese Dios de la esperanza, ese Dios de la resurrección, ese Dios de la vida eterna, ese Dios sobrenatural es el que está llamando a cada uno de los cristianos a no concesionar su fe, a estar firmes. Efesios capítulo 6, verso 10 al 17, verso 18, oración. Está diciéndole el Espíritu Santo, sigue adelante, no desmayes. Oirás de guerras, rumores de guerras, pero tu esperanza no avergüenza. ¿Cuál es tu esperanza? Que Jesucristo resucitó. ¿Cuál es tu garantía? El Espíritu Santo morando dentro de ti. Primer carta a los Corintios capítulo 6, Efesios capítulo 1. Ese Dios de la esperanza habla de la invocación intercesora del apóstol que comienza con un nuevo título dado a Dios. ¿Cuál es? El Dios de la esperanza. No es el Dios que señala, no es el Dios que traiciona, no es el Dios que engaña, es el bendito Dios de la esperanza. Y en ese sentido Dios es primeramente la esperanza del creyente. El mismo apóstol hace referencia en cuanto dice: Cristo es en vosotros esperanza. Colosenses 1:27. ¿Cuál? Colosenses 1:27. En este contexto, mis amados hermanos en la fe, Dios es la fuente de provisión de esperanza para el cristiano, el que hace posible y da esperanza. Dios es no solo la fuente, sino también la garantía de toda esperanza. ¿Cómo la vas a alimentar? Gozo, oración, comunión diario con Dios. ¿Cuál es el deseo del apóstol Pablo de acuerdo a lo que dice el Espíritu Santo? Dice el versículo 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundáis en esperanza. ¿Por quién? Por el poder del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que mora dentro de mí, mi amado hermano en la fe, el que me lleva a alabarle, a exaltar el bendito nombre de Jehová de los ejércitos, porque me ha redimido, me ha rescatado, me ha dado salvación por su misericordia. Es el mismísimo precioso Espíritu Santo el que me lleva a alabar, a exaltar el precioso nombre de Jesucristo, a este llamado juntamente con el pueblo de Dios. Y a través de la oración, a través de la comunión, soy lleno, atiborrado, saturado de gozo y paz.
¿En qué? En el creer. Esta palabra llene, que está en el versículo 13, es la palabra 4137. 4137. Pleró. Y el connotado significado es hacer repleto, atiborrar como una red, rellenar como cuando es un hueco, proveer, difundir, influenciar, satisfacer, ejercer un oficio o hacer algo perfecto. ¿Quién es el Dios de la esperanza? El que llena con esa seguridad de gozo al creyente, el que satura como oración y comunión. No se nos manda únicamente a alabar a Dios por el agradecimiento de manera convencional, sino para estar llenos. El día que no oras, el día que no tienes comunión, el día que empiezas a hacer las cosas de manera mecánica, empiezas a juzgar, empiezas a menospreciar a los demás y empiezas a obrar en la carne, porque aunque mora el Espíritu Santo dentro de ti, la carne está ganando terreno. Y lo que el Espíritu Santo nos dice es que nos llenemos de lo que ya el Espíritu Santo nos ha dado, que es el mismo. La palabra gozo es la palabra 5479 en tu diccionario griego. Gozo, 5479. Y es la palabra jara. Habla de alegría, deleite, un deleite calmo, alegría, gozo, gozoso. Y fíjese usted, tal certeza produce seguridad profunda en el creyente, que se gloria en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos 5:2. Y por esa misma razón dijo antes el apóstol Pablo en Romanos 12:12, gozaos en la esperanza. Pero ahora sígame. El Espíritu Santo en la pluma de Pablo nos está diciendo, resumidamente, hemos sido, ¿verdad? Versículos 8. Hemos sido a través de la circuncisión que se anunció como promesa al pueblo de Dios, y por misericordia de nosotros, redimidos en el sacrificio de Cristo en la cruz, justificados. Y por tal motivo debemos de darle la gloria a Dios. Versículo 9. Y por consiguiente debo de predicar al mundo su misericordia, cantar y alabar su santo nombre juntamente con el Señor Jesucristo. Y eso me lleva a tener una alegría. ¿Con quién? Con el pueblo de Dios, alabando al Señor, los gentiles y los judíos. Y de esa manera, confirmándose lo que dice Isaías, lo que dicen los salmos, ese gozo, esa alegría fortalece mi esperanza. ¿En quién? En el Señor Jesucristo, en el Padre Celestial, que es el Dios de esperanza, que a través de la oración, a través de la comunión, me atiborra, me llena, me satura de una paz, de gozo, calmado, no desesperado, tranquilo, con certeza, de paz. Esta palabra paz es en el griego la palabra 15:15, eirene, que habla de unir, de paz, de prosperidad. ¿Qué quiere decir? Que a través de la oración, de la comunión, alabo a mi Señor, exalto su santo nombre, le doy gracias por el milagro de la misericordia que ha hecho en mí a través de la redención, de la justificación, la salvación, y me lleva a alabarle juntamente con Cristo, exaltarle, y esa comunión me llena de esperanza y de paz. Y es una paz que sobrepasa todo entendimiento, que me fortalece, que me ayuda y que me lleva a estar estable, gozoso, expectante a que algún día veré cara a cara al Señor Jesucristo. La paz de relación con Él se completa con la paz de la seguridad en Él. Todo ello vinculado con la fe. ¿En qué? En el creer, que es la entrega personal y cotidiana del creyente al Señor. Esta palabra creer que también vemos en este versículo 13 es la palabra 4100. Pisteu, que habla de tener fe.
y por implicación es crédito por implicación, confianza, bienestar espiritual de uno, encomendar, fiar, guardar, confiar, creer el creyente. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo vengo, Hebreos, con la disposición, creo que de verdad hay Dios y que a través de la oración puedo entrar y entro amplia y confiadamente al trono de gracia para alabarle, para exaltarle por las promesas, por la bendición, la misericordia de haberme rescatado juntamente con Cristo, juntamente con mis hermanos en la fe. Exalto, alabo al Señor, testifico, predico el evangelio. Y esa oración y esa comunión y ese andar en Cristo Jesús me llevan a que yo sea atiborrado en paz, en gozo, en esperanza hasta que Él venga. Amado hermano, es el ejercicio diario de la fe. Y esa fe vinculante permite la vivencia continuada con el Señor. Solo el que cree puede tener esperanza, y solo el que tiene esperanza puede tener gozo. Porque si no tienes esperanza, ¿en quién estás creyendo? Y esa palabra creer te lleva a depositar de manera total tu alma, tu ser, ¿en quién? En el Señor Jesucristo. ¿Cuáles son los motivos por los cuales tú estás orando? ¿Cuáles son los motivos primarios? Oiga, yo quiero un coche, felicidades, quis, 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 quis. Quiero un mejor trabajo, aleluyita, gloria a Dios, quis, 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 quis. Un aumento de sueldo, quis, 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 felicidades. Tu motivo para buscar a Dios con todo tu corazón es alabarle y exaltarle. Lo demás no importa, sí importa, pero no es prioridad. Tu prioridad es alabarle, exaltarle. Y cuando el Espíritu Santo te atiborra, Dios mío, empieza a crecer esa esperanza que no avergüenza, hasta estar expectante para ver algún día al Señor Jesucristo. ¿Cómo? Con todo gozo. La petición del apóstol Pablo no es para los que los creyentes tengan algún gozo como consecuencia de la esperanza, sino un gozo pleno. Ya lo tienes, o sea, que se ensanche junto con el gozo, acompañándolo inesperablemente, está también la paz. Y ambas son consecuencia ¿de qué? De la fe. ¿Sí? El gozo y la paz son consecuencia de la fe. El gozo y la paz son consecuencia de la fe. Si yo creo que mi Redentor vive y venció a la muerte, si yo creo y vivo y camino en la palabra de Dios y busco a Dios con todo mi corazón, la paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué pasa con ello en mí? Se hace viva. Vamos a Isaías para terminar, mis amados hermanos en la fe. Isaías capítulo 26, verso 3, y dice la Biblia: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti, ¿qué dice la Biblia? Persevera, porque en ti, ¿qué dice la Biblia? Ha confiado. La bendición que trae el cumplimiento del deseo del apóstol, por último, lo vemos en el versículo 13, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que quiere el apóstol Pablo? Dice el versículo 13: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Esta palabra abundéis es la palabra 4052, que habla de superabundar en cantidad o en calidad, haber en exceso, ser superfluo, hacer super, abundar, sobresalir, abundancia, abundar, aumentar, crecer. La palabra esperanza, que es la palabra 1680, habla de esperar con anhelo, con placer, expectación, confianza, esperanza. Y la palabra poder, que es la palabra 1411, es la palabra dunamis, que habla de fuerza y especialmente poder, por implicación un milagro grandísimo. Habla de eficacia, fuerza
impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar, poder, poderosamente, potencia, potestad. Mis amados hermanos en la fe, la intercesión del apóstol Pablo por los creyentes en Roma y por extensión por todos los creyentes en todos los tiempos tiene que ver con la dotación ¿de qué? De una esperanza plena. Y todo aquel cristiano que siente la esperanza nacida en la fe en Cristo Jesús puede desbordar en esperanza, dotados de esta admirable riqueza que lo lleva a cabo, ¿en dónde? En el poder del Espíritu Santo. Son las bendiciones que están aparejadas para quienes andan en el Espíritu. Gálatas 5:16. La vida cristiana solo se entiende como un conjunto, vivir a Cristo Jesús en el poder del Espíritu Santo. Amados hermanos en la fe, andemos como el Señor Jesucristo. El tiempo que nos quede de vida sean para la gloria de Dios. Andad en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Vamos a orar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, hoy delante de ti, te agradecemos profundamente que sigas hablando a nuestro corazón y a nuestra vida, de desbordarnos en buscarte con todo nuestro corazón y se desborde, producido por el Espíritu Santo, la paz, el gozo, la esperanza. Muchas gracias, Padre, porque tú nos muestras a través de los ojos espirituales que los días son malos, pero te tenemos a ti. Gracias, Padre, porque estamos en esa esperanza, y esa esperanza no avergüenza porque es el Señor Jesucristo. Tú nos mantienes en tus manos. Tú eres el único Dios vivo, el Santo de Israel, el gran yo soy. Hemos creído y creemos que desde antes de la fundación del mundo nos has elegido, nos has redimido por tu misericordia. Hoy alabamos y bendecimos tu santo nombre. En cada alabanza que hemos de exaltarte, alabarte y bendecirte, nuestras manos han de aplaudirte, exaltarte, bendecirte, porque eres digno de alabanza, honor y gloria. Y hoy, Señor, así como tú nos has elegido desde antes de la fundación del mundo, creemos que en tu misericordia, en tu amor y bondad, tú extiendes tu mano para conceder el don de la fe para salvación, el don de la salvación para vida eterna. Hoy en este día, recordamos que tu palabra, que es fiel y verdadera, dice que los borrachos, los adúlteros, los afeminados, los maldicientes, los estafadores no heredan el reino de los cielos. Que no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Tu palabra dice que todo aquel que confiese que Jesús es Jehová es salvo. Y esa es la fe que nosotros predicamos, que si usted confiesa a Jesucristo como su Señor y como su Dios, es salvo. No son los ritos ceremoniales, no son los rosarios, las misas, no son tampoco las peregrinaciones lo que le da la vida eterna, sino es la gracia, la misericordia de Dios. ¿Crees esto? Ven a Jesús. Y desde ahí, desde su lugar, si quieres recibir a Jesucristo, junto conmigo, eleve esta oración y dígale: Señor y Dios, reconozco que soy pecador, que la paga del pecado es la muerte. Tu regalo, la vida eterna. Creo que el Santo Espíritu de Jesucristo lo levantó de entre los muertos, venciendo a la muerte, venciendo al infierno, venciendo al pecado, venciendo al mundo. Creo que soy perdonado de todos mis pecados, no por mis méritos, no por mis obras, sino por la misericordia de Dios. Soy salvo gracias a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Hoy te doy gracias, Padre Celestial, por quien ahora vive y reina en mi corazón, Cristo Jesús. Amén.
Si usted recibió a Jesucristo como su Señor y como su Dios, háganoslo saber a través de las redes sociales, en donde con mucho gusto estaremos orando por usted. Le invitamos a que asista a una iglesia cristiana novotestamentaria, que conozca a Jesucristo como su Señor y como su Dios a través de la oración y vivir su santa palabra. A nombre del doctor Armando Alducin y de todo el cuerpo pastoral de Vida Nueva para el Mundo y todo el equipo que colabora en este ministerio, le damos las gracias. Que Dios le bendiga, que tenga paz. ¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones en el mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo continúe predicando el Evangelio de la gracia de Jesucristo, podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, pensamos y consideramos de una forma fiel el Evangelio, la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros con todas estas donaciones tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados, no tenemos una sola propiedad. Y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias, que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que hemos producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.